Nos acercamos rápidamente al final de la semana, ya es día jueves y hoy vamos a hablar sobre el trabajo y la mayordomía. Recuerde que el tema de esta semana es el cristiano y el trabajo, y la lección que hemos estado estudiando ya durante varias semanas y ya más de 2 meses es la educación. Y como queremos pedir la bendición de Dios, antes de comenzar nuestro estudio, le invitamos a usted que está escuchando radio o viendo esta transmisión para que nos acompañe orando. Padre Santo y bueno, hoy queremos aprender cómo ser buenos mayordomos para ti y cómo tú nos invitas a poder realizar las cosas de la mejor manera, que la obra de nuestras manos pueda ser agradable a ti, es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este día, profesor, como decíamos antes, vamos a hablar sobre el trabajo y la mayordomía, pero tal vez aquí, especialmente para nuestros amigos que están escuchando Radio Adventista o viendo esa transmisión, una palabra que puede resultar un poco, no extraña, porque la palabra mayordomo existe y se conoce, pero puede ser un poco difícil de comprender en el contexto, sería mayordomía. ¿Qué se entiende en la Biblia como mayordomía? Sí, quizás en una frase bastante resumida, mayordomía significa administración. Es la palabra moderna, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de mayordomía, nosotros en el contexto de la iglesia hablamos de mayordomía cristiana, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿a qué nos referimos con mayordomía cristiana? Normalmente, y esto ya seguramente nuestros amigos habrán escuchado sobre esto, normalmente cuando hablamos de mayordomía cristiana nos enfocamos a nuestra fidelidad en el uso de los recursos financieros. Muy bien. Es decir, a ser fiel en nuestra devolución de los diezmos y ofrendas. Pero la mayordomía cristiana en realidad es mucho más amplia. Es decir, no solamente es la parte financiera. Exactamente. En realidad se refiere a todos los dones que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Bien. Nuestro tiempo, nuestro talento, ¿verdad? Incluyendo, por supuesto, nuestros recursos financieros. Ahora, profesor, pensando en esto, ¿cómo se relaciona esto de la mayordomía con el trabajo? ¿Está relacionado con lo de la excelencia, por ejemplo, y la disciplina, esto de la mayordomía? Efectivamente. Pues se espera que nosotros seamos un buen mayordomo. Entonces, si somos un buen mayordomo, se espera eficiencia, se espera excelencia en el trabajo que nosotros hacemos. Así que está íntimamente relacionada. Ahora, como estamos hablando de mayordomía, esto también está íntimamente relacionado con lo que estudiamos el día de ayer. Ajá. Es decir, con nuestra espiritualidad, ¿verdad? Muy bien. Y como está relacionado con nuestra espiritualidad, tiene que ver con representar a Dios bien, porque al final el mayordomo, y esa es una figura que todo el mundo conoce muy bien, el mayordomo no es el dueño de las cosas que tiene, pero tiene casi que usos que no puede tener cualquiera persona. O sea, él puede disponer de las cosas. Así es. Mira, el texto de este día estaba en el libro de Eclesiastés, que nos decía que todo lo que te viniere para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hazlo según tus fuerzas. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de empeñarlo en hacer bien las cosas, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, por ejemplo, al escribirle a nuestros hermanos de Corinto, le decía que todo lo que ellos hicieran, debieran de hacerlo como para gloria de Dios. Muy bien. Entonces, eso es mayordomía cristiana. Considerar que las cosas que hacemos acá están realmente haciéndose para honrar a Dios. Así es. Muy bien, entonces, profesor, aquí de nuevo volvemos un aspecto que ya se tocaba el día de ayer. Quiere decir que no somos mayordomos solo cuando vamos a la iglesia. No, allí es donde nosotros debemos de evitar, ciertamente como tú lo dices, el problema de desligar nuestra mayordomía solo a un momento o a solo un lugar, sino que nuestra mayordomía incluye todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo, como en esta semana hemos hecho énfasis, incluyendo el trabajo.
Excelente. Entonces la gente que nos rodea, cuando nos ve trabajar, debería ver en nosotros personas que somos fieles mayordomos a Dios. Amén. Independientemente de, porque a veces, de cualquier circunstancia, para terminar la frase, porque a veces nosotros nos excusamos, ya dijimos una primera excusa, nosotros decimos, pero es que si yo soy un ser humano y después del pecado, pues sí, cometemos errores y todo. La otra excusa que podemos usar, profesor, es, sí, pero lo que pasa es que me piden que sea buen mayordomo para el trabajo también, pero es que mis jefes son malos jefes, o las circunstancias que tengo ahí no son buenas. Por mucho de que pueda ser verdad esto, ¿qué nos invita a hacer la mayordomía a nosotros? No, es que la mayordomía nos invita a ser mayordomos bajo cualquier circunstancia. No es si nuestro jefe nos maltrata, nos hace mal, o son malos jefes, o son malos compañeros. Veamos el ejemplo que la Biblia nos presenta en el caso de José. Sí. Cuando estuvo en Egipto. Estaba como esclavo, ¿no es cierto? Sin embargo, a él lo pusieron como mayordomo y él trató de hacer las cosas lo mejor posible. Y no dejó de ser esclavo. Ahora bien, nota que no solamente él lo hacía porque tenía ese deber delante de su amo, sino que él sabía que era hijo de Dios. Amén. ¿Cómo puedo fallarle a Dios aquí? Aunque estaba en esa condición de esclavo. Claro, yo creo que esa pregunta se la hacía siempre. Por eso es que, tomando esa ilustración que ha tomado, profesor, es que el texto en Génesis dice, y Dios, o Jehová, estaba con José. Exactamente. Es decir, el trabajo es una manera de poder mostrar que Dios está con nosotros. Efectivamente, revela que Dios está con nosotros. Claro. Y Dios respalda a aquellos hijos que deciden hacerlo así. Pues la Biblia nos dice también que José dice que Dios prosperaba todo lo que José hacía. Es decir, que hay una relación en ambas vías, ¿verdad? Eso está muy bien. Así que bueno, ahí está la invitación para nosotros. Y la invitación es ser buenos mayordomos, independientemente de las circunstancias, y pedirle a Dios su ayuda para poder realizar nuestra labor de la mejor manera. Porque además, porque haciendo la relación debido a que estamos hablando de la educación, esta mayordomía que los que trabajamos podemos manifestar, al final, como también se dijo el día de ayer, influye sobre otros. Así es. Y al influir sobre otros, pues estamos ayudando a que la sociedad sea mejor, estamos educando de alguna manera. Estamos educando, estamos transformando el carácter, ¿verdad? Y de esa manera estamos nosotros haciendo que nuestros jóvenes y niños se vuelvan nuevamente al Creador. Muy bien. Muchas gracias, profesor, porque esto nos ayuda, nos deja un gran desafío sin duda alguna, pero también tenemos a Dios de nuestra parte para ayudarnos a enfrentar este desafío de la mejor manera. Así que creo que podemos pedirle a Dios fuerzas, sí, profesor, para ser buenos mayordomos. Que Dios pueda orar ese milagro en nuestra vida. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias en este día por hacernos tus mayordomos. Amén. Permite, Padre, que seamos fieles en esta labor que tú nos has encomendado. Ayúdanos a no fragmentar nuestra vida espiritual por un lado y nuestro trabajo para otro, sino que podamos revelar todo tu amor, todo tu carácter, Señor, toda nuestra espiritualidad en lo que nosotros hacemos. Gracias. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.